Mi nombre es Astrid Carolina Herrera, yo soy estudiante del programa de Ingeniería Industrial de la UNAD y estamos actualmente en el curso de Física Electrónica, precisamente pues en el laboratorio. Vamos a realizar un montaje en Tinkercad sobre la aplicación de los transistores. Entonces, básicamente, pues me basé en este montaje dado a una experiencia con una tarea que tuvimos para pregunta problematizadora al estudiante y fue justamente la aplicación de los transistores por sensor de luz, ¿sí? Entonces fue indagar en todas las fuentes de información eh, como cómo era la aplicación, qué tipos de transistores habían, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero ahora, dado que tenemos esta oportunidad de realizar este montaje en esta plataforma, pues podemos llevarlo un poco más a la práctica y a la vida real, ¿sí? Y poder utilizar todos esos mecanismos para poder conocer los componentes, cómo funcionan, cuáles son las diferentes empleabilidades, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, acá en Tinkercad tenemos acá todos los componentes que podemos usar, ¿sí? Entonces, bueno, hay infinidad de tipos de transistores. Entonces, por ejemplo, este que estamos acá es un transistor BJT, que significa un transistor de unión bipolar. Para poder avanzar un poco en esto, bueno, tenemos entonces acá la pila de 9 voltios, ¿sí? Va a ser nuestra generadora para poder iniciar este circuito y un bombillo, ¿sí? Que pues es el que vamos a usar para poder aplicar este transistor en caso de sensor de luz. Como comenté, hay muchos tipos de transistores. En el caso que vamos a utilizar el día de hoy es este, ¿sí? Este pues es NPN, el que estamos utilizando acá. Hay muchos tipos de transistores, ¿no? Como dije, pero en realidad vienen siendo diferentes clases, porque como tal hay dos. Entonces tenemos NPN y y los PNP. Entonces vamos a empezar por este que digamos que es el más básico que se consigue en el mercado. Entonces, en Tinkercad, en la lista de componentes que tenemos, nos ofrece más transistores y bueno, que se pueden ir probando, ¿no? De acuerdo a lo que se necesite. Para empezar, podemos utilizar este. Entonces, como comentamos, es un transistor BJT de tipo NPN. Entonces, lo que llama la atención es que tiene tres patitas, ¿sí? Que están marcadas por sus iniciales, podríamos llamarlo así. Entonces, que tenemos conector, base y emisor. En cada transistor el patillaje es distinto, ¿sí? Como hemos visto en cada tipo de transistor. Eso, pues obviamente depende del transistor que se vaya a usar. Vamos a consultar esas características que tengan, ¿no? Y la empleabilidad de cada uno. Bueno, entonces, ¿cómo funciona básicamente un transistor? Un transistor es un dispositivo semiconductor. Entonces, este permite el paso de corriente entre conector y emisor solamente con un poquito de corriente, ¿sí? Que puede llegar a la base. Entonces, un transistor tiene una ganancia. Entonces, esta ganancia lo que quiere decir es que con un poco de corriente, sí, esa corriente muy pequeña que pueda llegar a la base, podemos llegar a conector y emisor una corriente mucho mayor. Entonces, si es un transistor de una ganancia de 100, por ejemplo, que es un valor característico, lo que estamos diciendo es que para conseguir una determinada corriente entre conector y emisor, tenemos que aportar a la base o introducir a esa base una corriente 100 veces menos, ¿sí? De acuerdo a esta definición. Entonces, permite que esas corrientes muy pequeñas puedan gobernar corrientes aún mayores. Entonces, vamos a realizar un montaje básico con este transistor para que podamos entender el funcionamiento del mismo. Entonces, bueno, como comenté, coloqué la bombilla. Para poder esto realizar, ¿sí? Digamos que poder hacer la práctica para que esta bombilla encienda, ¿no? Por medio de este transistor, por el flujo de corriente se puede utilizar un potenciador, ¿sí? Que es el que vemos acá en los componentes. Entonces lo conectaríamos de este lado, tendríamos que utilizar también un resistor, ¿sí? Eh, Acá, listo, una resistencia para poder permitir ese flujo de corriente. Ok. Pero en realidad, para el ejemplo del montaje que les estaba comentando, que bueno,
hemos investigado en su momento, de forma teórica y vamos a realizarlo de forma práctica, vamos a utilizar como tal es una fotoresistencia, ¿sí? Para que sea sensible a, pues, la luz, ¿no? Que haya en el ambiente. Entonces, eso viene siendo esto una resistencia de ambiente. Se puede utilizar el potenciómetro, se puede usar también, bueno, obviamente, pues también se puede utilizar un botón, ¿sí? Que viene siendo un pulsador, que obviamente pues también puede permitir que al accionarlo pues prenda esto la bombilla, ¿sí? Entonces, digamos que en el caso del pulsador, pues lo mantenemos suprimido y vamos a mandar esa corriente para poder encender la bombilla, ¿no? En el caso del potenciador, lo que vamos a hacer es que lo podemos, un ejemplo, todavía no estamos, pues no conectamos los cables y demás, ya vamos a ir a esa explicación, pero como por ejemplo el potenciador lo que nos permite es poder regular esa corriente que dé paso, ¿sí? A la intensidad de pues la corriente para que puedas encender la bombilla, ¿no? Entonces, pero como les comenté, en este caso vamos a usar la fotoresistencia, perdón. Vamos a eliminar esto, esos son algunos ejemplos, ¿sí? Posteriormente, si se puede, con mucho más tiempo, se puedan explicar. Entonces, hay que tener muy en cuenta, antes de seguir con el ejemplo, esto, y es que, bueno, como les comenté, se colocó la pila de 9 voltios, ¿no? Y se deben conectar entonces a las terminales, por ejemplo, un cable positivo a positivo, el cable negativo al negativo, ¿sí? Y en este caso, pues de la bombilla es lo mismo. Entonces, el terminal, ¿sí? Poder conectarlo a una base positiva y el otro terminal poder colocarlo, pues obviamente al conector del transistor, que es lo que podemos ver en este lado, ¿sí? De mejor forma. Entonces, vamos a colocar las resistencias. Entonces, es una LDR, ¿sí? Listo. Entonces, vamos a colocar dos resistencias que sean de 10K. Listo, vamos a modificarlas. Está de un ohmio, tenemos que modificarla a 10. Ambas, ¿sí? Obviamente, pues se pueden jugar con estos valores. Vamos a utilizar como, por ejemplo, estas. Vamos a entonces acomodarlas. Vamos a girarlas para conectarla directamente. No, no se puede conectar directamente. Listo, entonces esta a la resistencia de base del transistor y esta otra resistencia vamos a colocarla de este lado para que haga la conexión y que llegue acá a negativo, como podemos ver, y obviamente pues vamos a moverla un poco más, que esté en este lado. Listo. Listo. Y colocamos entonces un cable en la parte de arriba para que permita este flujo, esta señal. Listo, colocamos otro que obviamente pues vaya de acá también a la parte negativa. Entonces, bueno, esto es una resistencia, como les comenté, sensible a la luz. Bueno, hay esto sensible a la temperatura. Bueno, se puede colocar cualquier dispositivo que transforme una señal ambiental a una señal eléctrica, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a colocar este lado. Vamos a colocarla de este lado. Listo, entonces vamos a colocar un cable que pase por acá para poder llevarlo a positivo. Entonces, como habíamos dicho, en el caso de un potenciador, pues se debe manipular, ¿sí? Manualmente. En cambio acá no tenemos que manipularlo, sino pues obviamente pues va a ser, depende mediante la luz, ¿no? Mediante esa señal luminosa para que pueda mandar esa señal eléctrica que
controle ese funcionamiento de la lámpara, ¿sí? Vamos a ver cómo va a funcionar. Le damos iniciar. Bueno, por defecto la LDRR está en su posición más oscura, entonces, pero cuando la manipulamos, la vamos iluminando, la corriente va aumentando, ¿sí? Y ahí podemos ver la lámpara encendida. Entonces, bueno. Entonces, listo. Entonces, por ejemplo, si queremos cambiarlo y la resistencia la podemos colocar en deber de 10, le colocamos una solo, la resistencia ohmia. Entonces, bueno, obviamente, pues vamos a ver que la carga va a ser diferente, ¿sí? Entonces, cuanta más pequeña sea la resistencia, más corriente se va por acá a negativo y por lo tanto menos se va a ir a la base del transistor, ¿sí? Entonces, bueno, listo. Entonces, esto es un circuito de un sensor de luz, ¿sí? Un detector de luz en el que, pues cuando llega la luz a una LDR o a un dispositivo sensible a la luz, pues obviamente va a afectar que el bombillo encienda o no encienda. Entonces, cuando llega luz a la LDR, entonces permite el paso de corriente entre conector y emisor, ¿sí? Por ese paso de corriente. Entonces, si quisiéramos hacer lo contrario, digamos que el dispositivo se encienda cuando la luz ambiental disminuya, entonces tendríamos que colocar la LDR en lugar de aquí, entre positivo y la resistencia de base, colocarla en negativo. ¿Sí? Cambiar esa posición de esos componentes, este componente arriba y este componente abajo, ¿sí? Para que cuanta más luz hubiese, entonces disminuye más esa resistencia y por tanto sería más corriente, ¿sí? De acá, pues obviamente la lámpara. Esa sería una aplicación básica. Muchísimas gracias.